En el Evangelio de Mateo, capítulo 8, versículo 23 al 27. La Biblia narra por lo menos 2 o 3 ocasiones en las que Jesús se encontró en el mar de Galilea en momentos de prueba, momentos críticos, tormentas, y esta es una de ellas. Y la razón es que el ministerio de Cristo, hermanos, estuvo precisamente por muy largo tiempo, durante esos 3 años y medio de ministerio, se estuvo desarrollando en las riberas del mar de Galilea. Entonces no es sorprendente que el Señor en varias ocasiones tuvo que atravesar de extremo a extremo lo que se conoce como el mar de Galilea, aunque realmente es un lago, ¿verdad? Es un lago, pero por la inmensidad del tamaño es que se le nombra como mar de Galilea. Pero la verdad es que en varias ocasiones el Señor atravesó situaciones como las que narra este pasaje de Mateo 8, versículo 23. Dice: y entrando él en la barca, sus discípulos le siguieron. Y aquí que se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca, pero él dormía. Y vinieron sus discípulos y le despertaron diciendo: Señor, sálvanos, que perecemos. Él les dijo: ¿por qué teméis, hombre de poca fe? Entonces, levantándose, reprendió los vientos y al mar, y se hizo grande bonanza. Y los hombres se maravillaban, diciendo: ¿qué hombre es este, que aún los vientos y el mar le obedecen? ¿Cuántos han escuchado del viaje de los salmones? El salmón es un pez, ¿verdad?, que generalmente se da allá en las aguas frías de Norteamérica. Estamos hablando de Canadá específicamente, Canadá, Alaska, aguas frías. Es ahí donde se da la mayor producción de este animalito llamado el salmón. Tiene una particularidad, y es que este pez, para poder desovar, es decir, poner sus huevos para asegurar la próxima familia, digámoslo así, tienen que nadar contracorriente y van desde la parte baja de los ríos hacia las partes altas. Es una carrera contra el tiempo, porque se dice que cuando este animal, este pez, desova o pone sus huevos, muere. Lo interesante es que en el viaje de la parte baja a la parte de arriba de los ríos, hacen un esfuerzo extraordinario, nadando contracorriente y salvando todo tipo de obstáculos. Hablemos de otros animales, hablemos de rocas, hablemos de maleza, hablemos de muchas cosas que estos peces tienen que evadir y vencer para poder llegar al punto donde poder asegurar su próxima generación. Y hermanos, ahí en la naturaleza Dios nos da muchas lecciones, y en la vida espiritual nosotros también tenemos que hacer como el salmón. No tenemos que darnos por vencido ante los obstáculos, ante las adversidades que encontramos en la vida cotidiana. A veces enfrentamos enfermedades, enfrentamos amenazas por la violencia, amenazas de problemas en la familia, en la parte económica, falta de empleo, situaciones que agolpan de momento nuestra vida, ¿verdad? Hay amenazas incluso de separaciones muchas veces cuando hay conflictos dentro de la familia, la violencia intrafamiliar, la infidelidad, a veces adicciones,
adicciones al alcohol, a las drogas, otro tipo de situaciones que algún miembro de la familia está, digamos, esclavizado. Hablemos de problemas sociales, falta de trabajo en el país, lo que estamos sufriendo hoy en día, hermanos, que es la sequía, que muchas plantaciones prácticamente están perdidas y se habla de millones de quintales de granos que no se van a poder cosechar durante este año en nuestro país. Y hermanos, y todas estas cosas que enfrentamos en la vida cotidiana, que la enfrenta usted, la enfrentamos nosotros, la enfrentamos todos de una u otra forma. Cada uno tiene sus batallas, cada uno tiene sus luchas, sus obstáculos que tiene que vencer. Amado hermano, no olvidemos que el Señor está con nosotros, que Él es el que nos da la sabiduría, el que nos da la fuerza, nos da la capacidad para que nosotros podamos vencer todas estas adversidades que vienen, hermanos, a nuestra vida. Ahora, quiero que nos hagamos la pregunta, ¿cómo navegar en estas aguas turbulentas? Es decir, ¿cómo enfrentar todas estas circunstancias que se levantan como obstáculos para impedir que usted y yo podamos coronar nuestra carrera, hermanos, y vivir esa vida de victoria que Dios nos ha dado? Y por lo menos vamos a mencionar unas 3 o 4 cosas importantes que se mencionan en este pasaje de la Escritura. Primero, hermanos, la importancia de clamar a Dios. En el versículo 25, dice que importante cuando los discípulos se vieron amenazados por la tormenta que se levantó sobre la embarcación en medio del mar, dice que los discípulos despertaron al Señor y le dijeron: Señor, sálvanos, que perecemos. Dios quiere, hermanos, que usted y yo clamemos a Él. ¿No dice la Biblia, clama a mí y yo te responderé y te mostraré cosas grandes y ocultas? Es decir, están ocultas a nuestros ojos, pero que Dios la quiere revelar a nuestra vida. Hermanos, la iglesia y el cristiano tenemos un gran recurso para enfrentar los obstáculos de la vida, y es el clamor a Dios. Es el buscar la presencia de Dios. Es el poder doblar nuestra rodilla o entrar en un aposento ahí, hermanos, en secreto, para clamar, para pedir que Dios intervenga en cada una de nuestras necesidades o situaciones. Dios quiere que usted y yo hagamos uso de esta arma poderosa en Dios que se llama el clamor al Señor. En el Salmo número 46, vamos a leer este versículo. Salmo 46, versículo 1. Fíjese lo que dice aquí la palabra del Señor. Es una exhortación a que usted y yo nos aferremos a la gracia de Dios a través de la oración. Dice: Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Por tanto, no temeremos, aunque la tierra sea removida y se traspasen los montes al corazón del mar, aunque bramen y se turben sus aguas y tiemblen los montes a causa de su braveza. Está hablando de esos momentos, hermanos, cuando el piso de donde están nuestros pies se mueve. Está hablando de momentos de tribulación, de momentos de angustia, de momentos cuando las cosas, hermanos, sentimos que se vienen sobre nosotros. Pero ¿qué dice el primer versículo? Dios nos va a amparar. Dios será nuestro amparo, nuestra fortaleza en medio de las tribulaciones. Y cuando usted y yo nos sentimos agobiados, tenemos ese maravilloso recurso de orar. El problema es que no queremos orar. El problema es que hemos dejado la oración, hermanos, de lado, ¿verdad? El enemigo sabe que el enemigo se alegra, se goza cuando el cristiano no hace uso del clamor. Porque él sabe que cuando un cristiano clama a Dios, hermanos, el enemigo es derrotado. Los problemas, Dios abre una puerta de salida.
Pero cuando la iglesia no clama, cuando el pueblo de Dios no clama, el enemigo se alegra. Porque ¿cómo le va a temer el enemigo a un cristiano que no clama? ¿Cómo le va a tener el enemigo temor a una iglesia que no clama a Dios, que no busca a Dios, hermano, que no se humilla delante de Dios? Pero cuando usted y yo nos levantamos para clamar al Señor, hermano, el diablo tiembla. El reino de las tinieblas se conmueve porque sabe que ha llegado el día de su derrota. El día, hermanos, cuando el Señor va a quebrantar las obras del enemigo y va a traer bendición y victoria al pueblo de Dios. Es por eso, hermanos, que vemos aquí que uno de los recursos que los discípulos utilizaron para salir de esa tormenta fue clamar a Cristo. ¿Qué tipo de problema está pasando usted? ¿Cuál es su tormenta? ¿Cuál es el problema que usted esté enfrentando, ya sea a nivel personal, familiar o de otra índole? Hermanos, nuestra salida está en Dios. El recurso que usted y yo tenemos para salir adelante, hermanos, está en las manos de Dios. Por eso es que Dios nos invita a que no olvidemos la importancia que tiene el poder clamar. Cuando los discípulos levantaron a Jesús, hermanos, de ese lugar donde Él estaba descansando, se dieron cuenta que estaban levantando a aquel que podía calmar las tempestades. Cuando usted y yo clamamos a Dios, estamos entrando, hermanos, en el camino de la victoria. Es cuestión de tiempo en el que usted y yo podamos ver la gloria de Dios, porque a su tiempo Dios va a actuar. Cuando el pueblo de Dios clama, hermanos, Dios comienza a mover su mano poderosa, comienza a mover las circunstancias, a cambiar las circunstancias. Imagínense que en el tiempo del gran líder Josué, cuando Dios lo llamó a pelear contra los enemigos de Israel, imagínense que Dios dice que la luna, que el sol se detuvo. Ahora, científicamente hablando, es la Tierra la que se mueve alrededor del Sol, ¿verdad que sí? Las órbitas de la Tierra, la órbita del año, de la traslación de la Tierra alrededor del Sol. Pero si la Biblia dice que el Sol se detuvo, hermanos, es porque el Sol se detuvo. En otras palabras, lo que nos está diciendo es que Dios detuvo, hermanos, el movimiento normal, no solamente de la Tierra, sino me imagino de toda la galaxia o de todo el universo. Imagínense el poder de Dios hasta que el pueblo de Dios tuvo victoria. ¿Qué quiere decir, hermanos? Que cuando usted y yo clamamos al Señor, Dios puede detener, Dios puede cambiar el curso de cualquier cosa, Dios puede traer recursos donde usted no lo espera, de donde usted ni siquiera se ha imaginado, pero de ahí Dios traerá la bendición. Lo importante es que usted y yo creamos y clamemos. Nuestro trabajo no es hacer la obra la hace Dios. Nuestro trabajo es clamar al Señor, orar y pedirle a Dios que intervenga en cada una de esas circunstancias, de esas tormentas que se levantan en nuestra vida. ¿Sabe que en estos días que viajamos, ya al final de nuestra visita a nuestro hijo en los Estados Unidos, tuvimos una situación con uno de los nietos, un problema de salud que vino de momento a uno de nuestros nietos, de los más pequeños. Y hermanos, el recurso de la oración se vino a mi corazón, porque muchas veces cuando nos asaltan ese tipo de problemas así, casi accidentales, que no están planeados, ni siquiera los hemos imaginado o pensado que sucedan. Pero estando ahí en una clínica, yo dije, la verdad es que nosotros tenemos un Dios maravilloso, un Dios grande, un Dios poderoso, un Dios que hace que el universo se detenga, un Dios que hace que las tormentas, las tempestades se vuelvan, ¿verdad?, pacíficas. Es decir, Dios puede hacer cualquier cosa, hermanos, cuando se trata de intervenir a favor de uno de sus hijos. Así que recordé definitivamente que en las tribulaciones,
hermanos, que atravesamos, nuestro mayor recurso es Dios. Y la manera como usted y yo accesamos a ese recurso divino es a través del clamor, a través de la oración. Cuando clamamos, se dice que el clamor no es una oración con la mente. Algunos oran con la mente. Dice, hermanos, vamos a orar, dice. Entonces cierran los ojos y apenas mueven los labios y así están orando. Pero el clamor no se puede hacer con la mente, hermano, porque la palabra clamor tiene que ver con un grito desesperado que viene de lo más profundo de nuestro corazón, es decir, de lo más interno de nuestra vida, y que aflora a través de un grito, hermanos, de auxilio. Y eso es lo que Dios quiere, hermanos, en nuestra vida. Dios no quiere que usted y yo enfrentemos las tribulaciones orando con la mente, como que estuviéramos muchas veces practicando la meditación, aunque eso es contrario a la oración, contrario a los principios cristianos. Pero muchos a lo mejor vivieron ese tipo de disciplinas antes de conocer a Cristo y creen que la oración es estar, ¿verdad?, con la mente en cero y ahí nada más con los ojos cerrados. No, la oración es clamar. La oración es, hermanos, que salga de lo profundo de nuestro espíritu una petición de fe, de confianza, de que Dios va a obrar porque somos sus hijos, que Dios nos ama y que Dios tiene, hermanos, todo el recurso que usted y yo necesitamos para poder enfrentar las adversidades de nuestra vida. Así que el primer recurso que usted y yo, hermanos, tenemos para navegar en las aguas de los problemas y de las adversidades es el clamor a Dios. Clama a mí. ¿Por qué no lo decimos todos? Clama a mí y yo te responderé y te mostraré cosas grandes y ocultas que tú no sabes. Gloria al Señor. El clamor es poderoso, hermano. Hay poder en la oración de fe. El otro recurso que vemos aquí en la palabra, hermanos, es precisamente que la fe, fíjese, la fe tiene que ser fortalecida. El versículo 26 dice, y él les dijo, ¿por qué teméis, hombres de qué? Dice, de poca fe. Quiere decir que cuando los niveles de fe en nuestro corazón, hermanos, están en los niveles más bajos, como para aquellos que manejan vehículos, ya empieza a encender el piloto en rojo que le dice, la gasolina se está terminando, está en el nivel más bajo, el tanque de gasolina está en el nivel más bajo. Y yo le digo a un hermano siempre, hermano, no manejes con el piloto ahí que te está encendiendo todo el tiempo, porque tarde o temprano te vas a quedar por ahí a media calle. Porque a algunos les gusta manejar así con el piloto en rojo. Es como una aventura. Hermanos, cuando los niveles de fe están ahí tan bajos, que el piloto está anunciando que ya la fe se está agotando, que la fe se está perdiendo, hermanos, son las oportunidades en las que Satanás viene para culparnos, viene para burlarse de nosotros, viene para mortificarnos y decirnos, ¿eres tú realmente cristiano? ¿Eres cristiana? Mira la condición en que estás. Dios no te ama, Dios no tiene cuidado de ti. Si Dios se interesara por ti, estuvieras en otra condición. Y el enemigo comienza, hermanos, a bombardear nuestra mente y nuestro corazón. Y muchas veces le creemos al diablo, hermano. Muchas veces le creemos más al enemigo que a Dios. Pero ¿sabe cuándo sucede eso? Cuando el nivel de fe está demasiado bajo. Los discípulos aquí, en esta travesía, ellos sentían, me imagino, que ya algunos ya estaban pensando en que los iban a velar ese día. Algunos estaban pensando en que a dónde los iban a enterrar, a sepultar. Porque la situación, hermano, era tan grave, tan difícil. El temor se había apoderado de sus corazones y prácticamente creyeron que todo estaba perdido. ¿Por qué? Porque Jesús lo señala acá, hombres de poca fe. Entonces necesitamos levantar los niveles de fe. En las batallas
al igual que lo vemos en la selva, los animales, los felinos, leones, tigres, todo este tipo de animales, buscan las partes débiles de aquellos animales a quienes pueden cazar. Los animales más ágiles, más fuertes, más rápidos, que están en buena forma, difícilmente lo pueden estos animales cazar. ¿Saben lo que buscan? Buscan a aquel que está herido, aquel que tiene alguna cojera, ¿verdad? Que lo ven débil. Son los animales que están más propensos a caer en manos de aquellos que los van a devorar. Así es el enemigo. La Biblia lo dice, hermano. En la primera carta de Pedro, capítulo 5, versículo 6, dice que Satanás, cual león rugiente, busca a quién devorar. ¿Y a quién busca? ¿A quién puede devorar el diablo? A los que tienen un nivel de fe muy bajo. Aquellos que ya el piloto les está anunciando que está en rojo, que ya pronto se queda sin gasolina. Son, hermanos, los objetivos más buscados por el enemigo cuando los niveles de fe están muy bajos, porque él sabe que hay mucha debilidad, mucha incredulidad y que hay personas que están llenas de temor porque no tienen, hermanos, la fe que les dará la victoria en el Señor Jesucristo. Vea lo que dice la palabra. Vamos a leer aquí algunos de los versículos que quisiéramos compartir en el Salmo número 3 y versículo 5. Fíjese cuál es la fe de aquel que tiene una alta confianza en Dios. Salmo 3:5 dice: yo me acosté y dormí y desperté. ¿Por qué? Porque Jehová me sustentaba. O sea, cuando hay un alto nivel de fe, hermanos, usted y yo vamos a descansar como un niño en los brazos de Dios. Vamos a dormir tranquilos. Usted no va a necesitar diazepam ni otro tipo de medicamentos para poder dormir. Usted va a dormir como un niño. Va a descansar, va a reposar y se va a levantar el día siguiente con nueva fuerza, con una nueva visión, una nueva fortaleza. ¿Por qué? Porque dice, porque usted sabe que quien lo está sustentando es Dios. Gloria a Dios. Que Él es el que va a ayudarle, le va a brindar todo lo que usted necesita, de tal manera que cuando esa fe, hermanos, está en esos niveles tan altos de confianza, de descanso en el poder de Dios, en el versículo 6 dice, entonces, cuando el nivel de fe está muy arriba, dice, no temeré a 10 millares de gente, o sea, a un ejército, a soldados bien armados, que pusieren sitio contra mí. Es lo que le pasó a David cuando enfrentó a Goliat. Hermanos, si la fe de David hubiera estado con el piloto así encendiéndose, nivel de fe muy bajo, al no va a ver, hermanos, a ese gigantón de 3 metros más o menos de estatura, bien armado y con una espada que era como el rollo de un telar, hubiera salido corriendo. Al igual que había sucedido con Saúl y con todo el ejército. Pero ¿sabe por qué David se enfrentó a ese gigante? Aun cuando estaba tan armado y adicionalmente tenía su escudero que lo podía defender, eran 2 contra 1. ¿Sabe por qué? Porque el nivel de fe de David estaba arriba, gloria a Dios. Él le dice, tú vienes contra mí con armas, pero yo vengo contra ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, a quien tú has desafiado. Entonces, qué importante, hermanos, que el nivel de fe de los hijos de Dios tiene que crecer. Tenemos que leer la palabra. La palabra trae fe. Porque la Biblia dice, hermanos, que la fe viene por el oír la palabra de Dios. Si usted se congrega no solamente el domingo, sino otros días de la semana, su fe va a crecer más. Si usted va a las reuniones de los grupos familiares entre semana, su fe va a crecer más. Si usted lee la palabra de Dios en su casa,
usted va a crecer más en la fe. Hermanos, todo lo que nos involucre la palabra en nuestro corazón, los niveles de fe van a comenzar a crecer, hermano. Y la oración de fe traerá fortaleza. Entonces vamos a enfrentar las tormentas que vengan a nuestra vida. Por eso Jesús les señala a los discípulos y les dice: ustedes son hombres de poca fe. Pero en realidad Dios quiere, hermanos, que nuestra fe sea una fe fuerte, una fe gloriosa como la fe de Abraham. Quiero citar aquí un versículo que tenemos en la carta a los Romanos, en el capítulo número 4 y el versículo 20. Vayamos ahí. Fíjese el nivel de fe que tenía Abraham. Por eso fue llamado padre, ¿verdad?, de la fe. ¿Por qué? Porque precisamente él logró, hermanos, desarrollar una fe, una confianza tan grande, hermanos, en Dios. En el versículo 20 dice: tampoco dudó por incredulidad. ¿Qué es lo que mata la fe? ¿Qué es lo que debilita, hermanos, extraordinariamente la fe de un hijo de Dios? Es la duda y la incredulidad. La duda y la incredulidad son dos hermanitas que son contrarias a la fe. Pero Abraham no permitió que ni la duda de lo que Dios había dicho, ni la incredulidad a lo que Dios había dicho, hermanos, se convirtieran en un enemigo de su fe. Por eso dice: tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció ¿en qué? En fe. ¿Y qué más dice? Dando gloria a Dios. Y vea la siguiente palabra que aparece en el versículo 21. Dice: plenamente convencido. Cada uno de nosotros tenemos que estar plenamente convencidos que Dios es fiel, que Dios es bueno, que Dios cumple lo que promete, que la palabra de Dios se va a cumplir, hermano. Cielo y tierra va a pasar, pero la palabra de Dios va a permanecer para siempre, es decir, va a tener su cumplimiento fiel. Pero cada uno de nosotros, cuando tenemos un nivel de fe alto, vamos a estar plenamente convencidos que Dios va a cumplir lo que ha prometido. Pero cuando el nivel de fe está por la suela de los zapatos, entonces no vamos a creer, vamos a dudar si realmente Dios nos va a sacar o no de la circunstancia. ¿Te recuerda a estos varones, 3 varones allá en Babilonia, que se negaron a doblegar sus rodillas y adorar la imagen que el rey de Babilonia había levantado, un ídolo? Ellos dijeron: pues no nos vamos a doblegar, porque tenemos a un solo Señor y a un solo Dios, que es el Dios de los cielos, y no nos vamos a doblegar delante de ningún ídolo. Entonces los amenazaron que si no adoraban a este ídolo, los lanzarían al horno de fuego calentado extraordinariamente, más allá de lo normal. Pues ellos dijeron: bueno, si morimos, con nuestra muerte vamos a dar testimonio de fe a nuestro Dios. Y si no, el Señor nos va a salvar. Hermanos, qué fe más grande, ¿no le parece? No importa que nos lancen al horno de fuego. Y ahí los lanzaron. ¿Sabe que lo que pasó, hermanos? Que de momento los que estaban ahí alrededor de la puerta del horno, vieron que no eran 3 los que se movían dentro de las llamas que habían dentro del horno, sino que eran 4. Entonces comenzaron en la sorpresa y dijeron: no eran 3 los que lanzamos y hay 4, ¿qué es lo que pasó? ¿Saben quién era el cuarto que estaba allí dando vuelta con ellos, moviéndose en medio de las llamas? Era el Señor de señores, el Rey de reyes, el Todopoderoso, que estaba con ellos para darles victoria. ¿Por qué razón, hermanos? Porque ellos, plenamente convencidos de que Dios o los salvaba o los llevaba a su gloria. Cualquiera de las dos cosas podía suceder.
O nos morimos dando testimonio y glorificando a Dios, o Dios nos rescata de este horno de fuego. Hermanos, esa clase de fe es la que Dios quiere que usted y yo mantengamos. Tenemos que aprender a caminar en esos niveles de fe, hermanos, porque si no, a las primeras de cambio, el primer problema que atravesemos, vamos a estar como Israel en el desierto. ¿Recuerdan? Tenían unos pocos kilómetros que habían salido ya de Egipto y ya estaban murmurando, ya se estaban quejando, que calor, que frío, que humo, que no hay agua, que no hay comida. Imagínense, acaban de salir con mano poderosa, viendo milagros, milagro tras milagro, milagro tras milagro, hermanos, y saliendo unas cuadras de ya de la frontera del reino de Egipto, ya venían quejándose. Y así, por quejosos, se quedaron en el desierto, hermano, porque no pudieron estar plenamente convencidos que aquel que los había sacado con mano poderosa los iba a llevar con la misma mano poderosa a su destino glorioso, que era la tierra que fluye leche y miel. Entonces usted y yo tenemos que, hermanos, aumentar esos niveles de fe. Tenemos que leer la palabra, tenemos que orar, tenemos que ser sensibles a la guianza del Espíritu Santo, porque todo esto, hermanos, el mismo servicio en el cuerpo de Cristo, cuando usted se reúne para compartir con los hermanos, para orar, para leer la palabra, para ayudarse, para ir a compartir la palabra a otras personas, cualquier tipo de servicio que hagamos en el cuerpo de Cristo, todo esto también ayuda a que nuestros niveles de fe suban. Y es ahí donde podemos ver, hermanos, la gloria de Dios cuando nuestra fe sube. La otra cosa, en tercer lugar, hermanos, que nos ayuda, nos da victoria al navegar en aguas turbulentas, es el arrepentimiento. Fíjense lo que dice la segunda parte del versículo 26. Dice: entonces, levantándose, reprendió a los vientos y a la mar, y se hizo bonanza. Dice, la falta de fe, hermanos, la falta de fe es un pecado. La falta de fe es un pecado. Si nosotros no vemos la falta de fe como un pecado, vamos a tener un obstáculo para nuestro progreso espiritual, porque la falta de fe es sinónimo de incredulidad. Y la incredulidad, dice la Biblia, que los incrédulos no heredarán el reino de los cielos, y otros factores más que menciona la Escritura. Pero ¿qué es lo que tenemos que hacer, hermano? Tenemos que reconocer nuestra falta de fe, reconocer que hemos quebrantado el corazón de Dios cuando no le creemos. Es como cuando una esposa no cree, ¿verdad?, en su esposo, o viceversa. O un padre no cree en sus hijos, o hijos que no creen a la palabra de su padre. ¿Qué cree usted que puede suceder en el corazón de aquella persona que su miembro de la familia, sea el cónyuge o sea un hijo o un hermano, no cree en él? ¿Cómo se debe sentir? Triste, contristado. El corazón de un papá que su hija, su hijo no crea en él, no cree en sus palabras, no crea o no cree lo que se le ha dicho o ha prometido. Hermanos, hay quebrantamiento. Entonces es necesario que haya un reconocimiento de la incredulidad. Y cuando Jesús dice aquí, hombres de poca fe, ellos tenían que, hermanos, cambiar esa circunstancia de su corazón. Tenían que pasar de ser hombres de poca fe o incrédulos a creyentes. Y para eso se necesita pedirle al Señor perdón. Hace unos días estuvimos, el miércoles pasado, hablando acerca de Jonás. ¿Se acuerdan de Jonás? Jonás era un profeta de Dios, pero desobedeció a Dios. Y Dios tuvo que utilizar un hotel subterráneo
donde él pasó 3 noches, 3 días y 3 noches, hermanos, absorbiendo el aroma del vientre del gran pez. Imagínese usted cuando usted va a un mercado a comprar pescado. ¿Cuál es el olor que usted percibe, hermano, cuando la persona levanta el plástico y para que usted pueda escoger ahí el tipo de pez que usted anda buscando, el tipo de pescado? Una oleada, ¿verdad? Un poco no muy agradable muchas veces. Imagínese usted a este hombre ahí dentro del pez con todo ese tipo de olores ahí adentro, hermano. Pero ¿sabe por qué Dios estaba haciendo eso? Porque Dios estaba empujando, por decirlo de esta manera, a Jonás a que reconociera su pecado. ¿Cuál era el pecado de Jonás? Hermano, que no había obedecido a Dios, que había sido rebelde a la palabra, al llamado, a la dirección que Dios le había dado. Y mientras él no reconociera que había ofendido a Dios, tomando una postura, hermanos, contraria a la voluntad de Dios, este hombre no podía progresar en su vida y era un profeta de Dios. Aún los profetas podemos ser rebeldes a Dios, ¿verdad? Los líderes no nos salvamos de eso, hermano. Tanto los miembros como los líderes tenemos que cuidar de ser creyentes, de creerle a Dios de todo corazón. Y si hay incredulidad en el corazón, es necesario, hermanos, que le pidamos perdón a Dios. Y eso es lo que hizo Jonás. Tristemente lo hizo allá en las profundidades del mar, bajo ese mismo ambiente tan chuquilloso, digámoslo así, del estómago del pez. Pero ahí, si usted lee el capítulo 2 del libro de Jonás, usted se va a dar cuenta que ahí en las profundidades de la prueba a la que Dios lo sometió por su actitud, hermanos, él se arrepintió de su pecado. Y cuando él se arrepintió de su pecado, hermanos, estaba listo para hacer la voluntad de Dios, estaba ya preparado para cumplir lo que Dios le había dicho. Entonces Dios le dijo al pez: es hora de ir a la ribera de la playa. Ya ustedes saben qué pasó. Lo regresó no sé envuelto en qué venía ese vómito, hermano. Pero lo cierto es que dice que el pez lo vomitó en la playa del lugar donde él tenía que predicar la palabra de Dios. Ya estaba listo para ir a predicar. Hermano, cuando no hay reconocimiento de la incredulidad, nosotros mismos estamos estorbando el fluir del poder de Dios en nuestras vidas. No vamos a ver, hermanos, que Dios calme las tempestades. No vamos a ver que Dios, hermano, obre milagros en nuestra vida si no reconocemos que hemos sido incrédulos y le pedimos perdón al Señor por no haberle creído. Y cuando estamos restaurados, entonces podemos ver, hermanos, los milagros de Dios, porque dice la palabra levantándose. Cuando estamos preparados, Cristo se va a levantar, hermano. Cuando la iglesia esté preparada en fe, cuando esta iglesia estemos preparados en fe para las grandes cosas que Dios, hermanos, tiene para nosotros, entonces Cristo se va a levantar y va a decir: voy a abrir la puerta para que la bendición venga, para que ustedes puedan cumplir los deseos de mi corazón, para alcanzar las almas para Cristo. Hermanos, cuando estemos preparados, Dios se va a levantar y va a reprender los vientos contrarios que afectan su vida y afectan mi vida. Y finalmente, hermanos, usar la autoridad que Dios nos ha dado. Así como Jesús se levantó y reprendió, dice, los vientos y el mar, y se hizo grande bonanza, así también Dios quiere que la iglesia, que cada uno de nosotros usemos la autoridad que Él nos ha dado. Muchas veces decimos: hay poder en el nombre de Jesús, y es cierto. Pero muchas veces no aplicamos, hermanos, ese poder, esa autoridad que hay en el nombre de Jesús.
quiero hacer referencia a lo que pasó allá antes que Israel cruzara el Mar Rojo, ahí en el libro de Éxodo, en el capítulo 14. Dice, Dios había sacado a Israel, ya estaban en el desierto, y viene el primer obstáculo que ellos tienen que vencer, y es que Faraón los persigue, y ellos no pueden avanzar rápidamente para librarse de Faraón porque tenían frente a ellos el mar. Y para poder bordear el Mar Rojo por tierra seca tenían que caminar muchos kilómetros, y eso era imposible evadir el ejército de Egipto. La única manera de salvarse era atravesando el mar y llegar al otro lado. No había otra forma de escapar de la muerte. Ellos tenían la bendición de Dios. Entonces, en el capítulo 14 y versículo 14 dice, entonces Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. Entonces Jehová dijo a Moisés, ¿por qué clamas a mí? Hermanos, hay momentos de clamar y hay momentos de actuar, ¿verdad? Hay momentos de clamar a Dios, y cuando Dios nos dice, hijo, yo voy a estar contigo, como lo dijo aquí en el versículo 14, yo voy a pelear por ustedes. Ustedes van a estar tranquilos en el sentido de que yo voy a pelear su batalla. Yo les voy a dar la victoria, yo les voy a dar la autoridad, el poder para someter a los enemigos. Entonces era tiempo de avanzar, no tiempo de orar. Cuando usted ora y Dios le da certeza en su corazón y le da la fe, le da la convicción de que Él está con usted y que el Señor quiere, hermanos, que veamos ese milagro, esa obra, entonces no es tiempo de clamar, sino tiempo de actuar. Por eso es que cuando Moisés le dice, Señor, ¿qué hacemos? Dios le dice, ¿por qué clamas a mí? Di a los hijos de Israel que marchen. O sea, que avancen. Y cuando Él toca con su vara, hermanos, la ribera de las aguas, dice la palabra que el mar se abrió. Se levantó una pared a la derecha, otra a la izquierda de las aguas del Mar Rojo. E Israel pasó en seco hasta la otra ribera, y cuando el ejército, dice el versículo 17 en adelante, cuando el ejército de Egipto quiso también pasar en medio del mar, Dios cerró una vez más las aguas del mar y todos ellos perecieron. El cántico de la victoria que Dios les dio ese día está en el siguiente capítulo, en el capítulo 15, que es un salmo o un canto de Moisés y el pueblo de Israel cuando pasaron en victoria ese momento crucial de su vida. Hermanos, Dios quiere que usted y yo usemos la autoridad que Él nos ha dado. Que en el nombre de Jesús podamos ver, hermanos, la victoria de Dios. Que podamos ver que las adversidades las vencemos. Que podemos ir adelante. Que los obstáculos van a ser, hermanos, quebrantados delante de nosotros cuando estamos marchando en el nombre de Jesucristo. Jesucristo dijo que cuando nosotros creamos en Él, cosas aún mayores haremos en su nombre. Para todos aquellos que creen, dijo Cristo, cuando vayan, hablarán nuevas lenguas, sanarán a los enfermos, echarán fuera a los demonios. Y si comieren cosas mortíferas, nada les hará daño. ¿Por qué? Porque el poder de Dios y la autoridad de Dios está con nosotros. Hermanos amados, Dios quiere que usted y yo usemos esa autoridad. Imagínense la autoridad que vemos aquí en este pasaje que estamos haciendo referencia. Dice que Jesús se levantó, reprendió al viento y al mar y se hizo grande bonanza. Cuando usted y yo clamamos al Señor, cuando usted y yo levantamos los niveles de fe en nuestra vida,
cuando reconocemos la incredulidad como un pecado para pedirle perdón al Señor y restauración, hermanos, en nuestra vida. Y cuando nosotros usamos la autoridad que Dios nos ha dado en el nombre de Jesús, es cuando vamos a ver, hermanos, el poder de Dios actuando a favor de cada uno de nosotros. ¿Y sabe lo que va a pasar? Y esta es la parte final de este pasaje. Dice, y los hombres se maravillaron. Me pregunto qué hombre se refiere aquí. No se está refiriendo a los discípulos que iban con Jesús en la embarcación, sino se está refiriendo a las personas, hermanos, que vieron este milagro que sucedió, esa tormenta que fue calmada por el poder de Jesucristo, por la autoridad de Cristo. Dice que cuando ellos vieron ese milagro que sucedió con Jesús y los discípulos, se maravillaron diciendo, ¿qué hombre es este que aún los vientos y el mar le obedecen? ¿Sabe cuándo el mundo, hermanos, cuando aquellos inconversos que muchas veces ven a la iglesia, hermanos, simplemente como un lugar de reunión donde van algunos cristianos que van y se reúnen, pero que nada pasa, que nada sucede, que siempre es lo mismo, es como una rutina? Pero hermanos, cuando la iglesia entramos en ese calor, en ese fuego del avivamiento, del poder, de la fe y el anhelo de ver el poder de Dios y los milagros de Dios, y que esos milagros van a suceder en medio de la iglesia, saben, hermanos, que las personas que están fuera de la iglesia van a maravillarse y van a decir, esta iglesia, allí sucede algo especial, allí Cristo está obrando, allí Dios se está manifestando, allí Dios está cambiando vidas, ahí Dios está liberando al cautivo, ahí Dios está sanando al enfermo, ahí Dios está salvando a aquellos que se han perdido. Hermanos, la gente querrá estar donde hay victoria, amén. Donde hay derrota, la gente va a huir. Donde hay frío, la gente huye. Pero donde hay calor del Espíritu Santo, ahí la gente va a querer estar. Cuando ellos, hermanos, llegue a su oído lo que Jesucristo ha hecho, el poder de Dios ha hecho en nuestra vida. ¿Te recuerda lo que pasó con el endemoniado gadareno? Un hombre que tenía miles de demonios que lo habían atado, toda su alma, su voluntad, sus sentimientos, su mente, todo su ser estaba, hermanos, esclavizado, al grado que vivía entre los muertos en los cementerios. Además de la violencia que había en él, violencia incontrolable. Pero cuando Jesús lo sanó, al día siguiente, dice la palabra que estaba ya bien vestidito en sus cabales, y le dice a Jesús, Señor, yo quiero ir contigo a predicar donde tú vas. Y Jesús le dijo, ve mejor a los tuyos y cuéntales cuán grandes cosas Dios ha hecho contigo. Y dice la palabra que este hombre fue obediente y se fue por Decápolis, que es una zona conocida por 10 ciudades, que fue predicando de ciudad en ciudad lo que Cristo había hecho en él. Y amados hermanos, cuando la iglesia se levanta en el poder de Dios, la gente se va a maravillar y la gente va a querer también de Jesús. Hermanos, que la iglesia, que esta iglesia, que usted y yo tengamos una vida, hermanos, que la gente puede decir, yo quiero ser, yo quiero tener, yo quiero vivir lo que esta persona está viviendo, lo que está viviendo mi vecino, lo que está viviendo la persona que vive a mi lado. Quiero también yo de eso para mí. ¿Por qué? Hermanos, cuando el poder de Dios se mueve, entonces ese es el atractivo de la iglesia. Cuando la iglesia pierde su poder, cuando la iglesia pierde la autoridad, cuando la iglesia pierde la fe, cuando la iglesia pierde la obediencia a Cristo, hermanos, la iglesia queda vacía espiritualmente y la gente no va a querer absolutamente nada con la iglesia. Pero cuando la iglesia se mueve en el poder de Cristo, la gente va a querer estar allí, hermano. Va a querer también recibir la bendición que nosotros estamos recibiendo en Cristo
Jesús. Hermanos, cualquiera sea su problema, su adversidad, su turbulencia, Jesucristo es el experto en calmar las tempestades. Aferrémonos a Él, creamos en Él, proclamemos su grandeza y su poder, y Él hará lo que nosotros no podemos hacer. Oremos al Señor. Padre, en el nombre de Jesús, te damos las gracias, Señor, por permitirnos este día, Señor, el poder congregarnos para alabar y glorificar tu nombre. Gracias, Jesús. Señor, que podamos contra viento y marea, contra corriente, Señor, avanzar sabiendo que tú estás con nosotros, sabiendo, Señor, que tu poder es suficiente para derrotar todo aquello que impida que podamos ver, Señor, tu gloria en nuestras vidas. Señor, ayúdanos a tener esa autoridad para clamar. Tú eres el Dios todopoderoso, el que mueve cielo y tierra a favor de tus hijos. Señor, ayúdanos a levantar el nivel de fe, esa fe que obra milagros, esa fe que cree plenamente en el poder de Dios. Señor, ayúdanos a reconocer nuestros pecados y arrepentirnos para que ningún pecado se convierta en un obstáculo de poder ver la gloria tuya en nosotros. Señor, ayúdanos para usar esa vara de autoridad en el nombre de Jesús que tú nos has dado, Señor, para marchar hacia adelante, hacia lo que tú tienes para nosotros. No importa que nos encontremos en el desierto como Israel, Señor, en aquel momento, pero si tú dices marchen, aún en el desierto nos vas a hacer florecer. Aún en el desierto nos vas a dar, Padre, todo lo que necesitamos para llegar a nuestra tierra prometida, que son tus promesas hechas realidad en nuestras vidas. Señor amado, aquí estamos, Señor, para hacer tu voluntad y para poder ver, Señor, tu poder en nuestras vidas. Señor amado, en el nombre de Jesús, te pido que fortalezcas la vida de cada uno de mis hermanos para ir adelante hacia el cumplimiento de tu plan y de tu voluntad en sus vidas, no importando, Señor, cuáles sean los obstáculos. Les invito a ponerse de pie. Dele gracias al Señor ahí donde usted está, por su bondad, su misericordia, porque Él es el que obra esos milagros. Él es el que calma esa tempestad que ruge alrededor de su vida. Él es el que cierra la boca de los leones. Él es el que apaga los fuegos impetuosos. Él es el que nos guarda del maligno. Él es el que sana nuestras dolencias. Él es el que rescata del hoyo nuestra vida. Él es el que nos corona de favores y misericordias. Y por todo ello, Señor, a ti te damos la gloria, Padre. A ti te damos la alabanza, Señor, por todo lo que tú haces a favor de tu pueblo, de tus siervos, de tu iglesia, en avanzada, hacia adelante, hacia el logro de los objetivos de Dios en nuestras vidas, Señor. Gracias, Padre. Y amados hermanos, mientras ustedes oran al Señor antes de despedirnos, quisiéramos preguntar si entre nosotros habrá alguien que necesita decirle a Cristo hoy: Señor, te necesito. Entréguele su vida a Cristo. Si tenemos a alguien aquí entre nosotros que todavía no ha tomado esa decisión de entregarle su vida a Jesús, o la necesidad de reconciliarse con Dios, yo le invito para que este día usted haga esa decisión, tome esa decisión de volverse a Dios. ¿Habrá alguien este día que necesite entregarle su vida a Cristo o reconciliarse con Él? Este es el momento para poderle dar ese paso de fe y poder entregar su vida al Señor Jesús. ¿Habrá alguien entre nosotros que no lo ha hecho?
hoy es el día oportuno para que usted pueda tomar esa decisión de entregarle su vida al Señor Jesús. El mismo llamado es para todas aquellas personas que allá en sus hogares nos ven, o en el lugar de trabajo, donde quiera que usted se encuentre. Cristo le ama, Cristo ha permitido que usted escuche su palabra con el propósito de que usted se vuelva al Señor. Si hay aquí entre nosotros alguna persona que necesite entregarle su vida a Cristo, o allá en la distancia, usted también necesita entregarle su corazón al Señor y quiere hacerlo este día, yo le invito a que usted haga esta oración de fe, de entrega a Cristo. Ore conmigo y dígale: Padre, en el nombre de Jesucristo, vengo delante de ti para pedirte perdón, Señor, por todos mis pecados. Reconozco, Señor, que he vivido lejos de ti, pero ahora me vuelvo a ti, Señor. Creo, Jesús, que tú entregaste tu vida por mí en la cruz del Calvario. Creo que tú derramaste tu sangre para perdonarme y para darme una vida nueva. Señor Jesús, este día yo te recibo en mi corazón como mi único y suficiente Salvador. Perdóname, límpiame, cámbiame. Dame la vida eterna, Señor, que tú has prometido para aquellos que invoquen tu nombre. Gracias por amarme. Gracias por perdonarme. Gracias por darme la vida eterna. Señor, en tu nombre, Jesús, te lo pedimos y te damos las gracias, Señor.